Capítulo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El tema que esta noche corresponde, según el cronograma que se pasó para el mes, es la palabra de Dios convierte el alma. Es importante que entendamos lo que en realidad significa convertir. La palabra convertir, de pronto haya un niño por allí que no sabe qué es eso de conversión, qué es convertir. Convertir es, se lo voy a decir en estos términos, es que alguien tenga un cambio en su vida, donde la vida vieja no se ve por ahí ni en nada. Lo digo en esos términos para que Juanfe entienda. Convertir es que una persona, siendo amante a la borrachera, jugador de juegos de azar, siendo un hombre de esos que golpeaban a las mujeres, a su esposa, que cuando llegaba la quincena se iba a la cantina a gastarse la plata, pasarla más con los amigos, y sus hijos con los zapaticos rotos no podían estrenar porque no había plata. Convertir es que esa persona sea totalmente distinta. Como dice la canción del hermano Zacarías Palacios, la de El Infierno, donde la niña o el niño cuenta de que su casa, le preguntaron, ¿dónde queda el infierno? Ella dijo, el infierno queda en mi casa. En una escuelita, un grupo de niños escuchaban la clase de religión y como coincidencia o cosas de la vida. Bueno, pregunta a la profe que dónde queda el infierno y ella dice, el infierno queda en mi casa. Porque tiene un padre que llega borracho. Pues yo tengo un padre perdido en el vicio que llega embriagado ultrajando a mamá y con mis hermanos vamos a escondernos. Bueno, porque el infierno va a empezar, dice así. Y luego dice que salen a vacaciones, el papá de un día, en un día cualquiera llega diferente a la casa, abrazando a sus hijos y dando besos a tal cual. Y entonces la profesora después de vacaciones pregunta, que alguien me diga dónde queda el paraíso. Y la niña dice que el paraíso queda en su casa. Y dice aquí, porque un buen día, muy feliz, llegó papá, dando besos a todos y abrazando a tal cual más. Y luego se sentó y les explicó que se había encontrado con Jesús. Convertir es eso. Vea, hermanos y amigos, sobre todo los amigos, dos cosas quiero hablar en esta noche con este mensaje. Número uno, como la palabra de Dios convierte el alma, no prediquemos otra cosa, sino prediquemos la palabra. Hoy es un culto de carácter misionero, pues es un día de misiones extranjeras. Así que hay que subrayar, hay que seguirlo diciendo, vamos a predicar la palabra. Entonces lo primero que quiero referirme en esta predicación es esto. Como la palabra de Dios convierte el alma, prediquemos la palabra de Dios. Y lo segundo que quiero referirme es, como la palabra de Dios es la que cambia al pecador, es la que convierte al pecador en un hombre santo, en una mujer santa. Entonces, amigo que está allá y quiere cambiar de vida, escuche la palabra. Regálame unos minutos, por favor, no se desconecte y solo hablemos de estas dos cosas. Repito, número uno,
como la palabra de Dios es la que convierte el alma, no prediquemos otra cosa, prediquemos la palabra. Y número 2, como la palabra de Dios es la que convierte el alma, amigo, para usted cambiar de vida realmente, usted lo que necesita es abrir el oído al mensaje de la palabra de Dios. Desarrollemos entonces estos dos aspectos. Primero, vamos a predicar la palabra. Esta mañana enseñaba de que Dios nos hizo un llamado triple. Nos llamó, número 1, para ser de Él. Número 2, nos llamó para ser santos. Pero número 3, nos llamó para ser sus siervos, para servirle. Y en este aspecto de servirle, ¿qué es lo que quiere Dios que yo haga? ¿Qué es lo que quiere Dios que yo, Eliseo Stapper, haga? ¿Qué quiere Dios que el que llega al Evangelio haga? Dios no quiere que el que llegue al Evangelio coja fama y se aproveche entonces porque predica o canta bonito para ser famoso y decir tengo tantos seguidores. No. Créame que el que piensa así está corriendo el riesgo de que Dios le mueva la butaca. Dios no quiere que usted o yo lleguemos aquí y entonces aprovechemos la ocasión para brillar. No. Vea, se lo aseguro, Dios nos llama, número 1, para ser de Él. Número 2, para ser santos. Pero número 3, Dios nos llama para que traigamos a otros, para que salvemos a los que están en el peligro del pecado. Eso debe tenerse bien claro, hermano. Así que quiero en el nombre del Señor, aprovechando este momento, esta oportunidad de culto misionero, invitarle a la iglesia, a todos. Esto no importa que si usted no está en misiones, que si usted no pertenece al comité de evangelismo, que no, hermano, que es que a mí no me dieron un cargo este año. No, todos los que estamos en el cuerpo de Cristo tenemos de Dios una orden, un mandato. Ir por todo el mundo y predicar ¿qué? Ahí no dice, vayan por todo el mundo y cuenten chistes, no dice eso. O vayan por todo el mundo y cuenten las anécdotas de las culpas de la vaca, tampoco dice. O vaya por todo el mundo y cuente los cuentos de Rafael Pombo, tampoco dice. O vaya por todo el mundo y cuente las historietas de no sé qué. O vaya por todo el mundo y hable de secta religiosa, tampoco dice. La Biblia es clara, iglesia del Señor. Dios nos trajo aquí no solamente para ser de Él, no solamente para ser santo, nos trajo aquí para que prediquemos la palabra. Si no predicamos la palabra, no habrá conversión. Creo que el texto es claro y voy a volverlo a leer y una más y otra vez hasta que se codifique. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta. Yo no tengo que agregarle nada a la palabra para ver cómo convenzo a la gente. No, hermanos, vea, soy de los que creo que cuando se predica la palabra de Dios sin añadirle levadura, sin añadirle cosas inventadas de hombres, cuando se predica la palabra de Dios como Dios la ha mandado, Dios respalda su propia palabra, produciendo un cambio en el que la oye. Vea, ¿sabe qué necesitan tus hijos, padre de familia? Más que cantaleta, más que reclamos, más que cosas, predíqueles la palabra. Predíqueles el mensaje. Usted era pastor, ¿y qué es la palabra? Cuando yo digo la palabra, estoy hablando de lo que Dios dice, de lo que la Biblia dice, de lo que es el Evangelio de la gracia. Hermanos amados, escúchenme en el nombre del Señor. En los estados de WhatsApp, en vez de poner su foto allí como sacando el pico y demás, hombre, predique la palabra a través de sus estados de WhatsApp. Allá en el muro del Facebook, en vez de tomarse la foto usted mirándose en el espejo y decir, qué bonita es la creación de Dios, mejor predique la palabra.
Hoy la forma efectiva de predicar el Evangelio no es entregando ahora un tratado porque puede ser un foco de infección, dicen las autoridades, pero una forma de predicar la palabra son las redes. Si tienes Facebook, si tienes Instagram, si tienes un canal en YouTube, predique la palabra, llenemos las redes, pero por favor no ponga chistes allí, no ponga cosas que no tengan contenido. Predique la palabra. ¿Y qué es la palabra? Hable de que Jesucristo, Dios, fue manifestado en carne, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, fue al Calvario, derramó su sangre, fue a la tumba, pero resucitó. Y por eso todo el que hoy pone la fe en Él es libre, es cambiado, no por el poder de Eliseo o por el del predicador, sino por el poder del que resucitó. La palabra de Dios, volvamos a leerlo, ahí espero que esté conectado. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Estudiantes, Juliana, usted que está en el colegio, que los compañeritos de su grado, de su colegio, no conozcan a una niña cerrada la boca, no cuente, hábleles de Cristo. Dígales, amigos míos, les quiero decir algo, mi hogar es un paraíso, porque en casa el centro del hogar es el Señor. Hermanos, vea, yo quiero invitarles en el nombre del Señor, prediquemos la palabra. Nosotros podemos contribuir en mucho, no en algo, en mucho, para que esta sociedad de Barranca y de Colombia cambie. ¿Cómo contribuimos? Prediquemos la palabra. Hay un ejemplo que quiero mencionarles y es el que está en Hechos. Por favor, vamos a buscarlo. Hechos, el capítulo 2. Cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, hoy abundan sermones y títulos todos extraños y contenidos que le agregan cosas, pero hermano, vea el evangelio puro. La palabra, escuche, la ley de Jehová es perfecta, no le añadas nada ni le quites nada, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué tal uno va, qué tal el mesero que trabaja en el restaurante y va a servir la comida del chef y dice, uy, no, como que esta comida como le que falta, yo le agrego en el camino algo? No, no le agregues nada, ni le quites nada, está bien. La palabra de Dios es perfecta, prediquemos la palabra. Si tienes que aconsejarle a tu hijo, hágalo con amor, pero con la palabra abierta. Si tienes que hablarle a un hermano, hágalo con amor, pero con la palabra abierta. Si tienes que hablarle a un vecino, hágalo con amor, pero con la palabra abierta. Prediquemos la palabra. ¿Por qué? Porque no es tu cantaleta la que convierte el alma, es la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, que transforma al alma. Mire, hermanos, lo que pasó en Hechos capítulo 2. ¿Sabe quiénes llegaron? Por favor, Hechos capítulo 2, el versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y el verso 13, por favor, ¿qué dice? Mas otros burlándose decían, ¿qué decían? Están llenos de mosto. Es decir, en el aposento alto se derramó el Espíritu Santo y más de 120 que estaban allí hablaban en otras lenguas. Y entonces llegaron uno a burlarse de los cristianos. ¡Ja, ja! Están borrachos, son las 9 de la mañana, están borrachos, esos están llenos de mosto. Hay gente que se burla del evangelio. Pero Pedro no salió, sí, se está burlando de nosotros, Señor, manda fuego y consúmalos, púdrales la lengua. No. Pedro, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Pedro en ese momento? Aleluya. Oh, hermano querido. El verso 14 dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz, aleluya. Hermano, vamos a alzar la voz en Facebook, vamos a alzar la voz en YouTube, vamos a alzar la voz en Instagram, vamos a alzar la voz en los estados, vamos a alzar la voz en el colegio, en la universidad, en el trabajo, que sepan que tú eres un cristiano, porque no solamente ven tu buen testimonio, sino porque tú predicas, no otra cosa sino la palabra. Que no te conozcan como el chistoso, uy, usted debería ir a Sábado Felices, no, que te conozcan como el que habla de la Biblia.
Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Escuche, hermano querido. Si usted quiere que el mensaje del evangelio tenga el efecto que tiene, como es la conversión del pecador, no predique otra cosa, prediquemos la palabra. Estoy en el primer aspecto aún. Y entonces Pedro empezó. ¿Qué empezó Pedro? Vea lo que dice. Dice: porque estos no están ebrios. Oiga, se agarró de ahí. No están borrachos como ustedes suponen, pues es la hora tercera del día. Son las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta. ¿Qué abrió? La palabra. Aleluya. Lo que empezó a hacer Pedro, vea, esto es lo dicho por el profeta. Es decir, empezó a predicarles la palabra. Hermano, prediqué. Ay, pastor, yo no sé qué hacer con mi hijo. Ábrale la Biblia, hermano, que palabra abundante es lo que hay. Hermano, que yo no sé qué hacer con mi esposo. Abra la palabra y diga, y muéstrale a Dios, como decíamos esta mañana, marque a Dios 02 39 27 66. Algo le va a decir él. Pedro de una vez empezó a predicar la palabra, hermano, y empieza Pedro a predicar. ¿Y sabe una cosa? Cuando usted predica la palabra de Dios, Dios, que es el autor de la palabra, lo toma. Cuando Dios dice: no está predicando mi palabra, lo dejo que sufra solo. Pero cuando usted está predicando la palabra de Dios, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Esa es mi palabra, venga, la respaldo. Escúcheme, hermano querido, lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué dice el verso 36, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa fue la conclusión del sermón. ¿Y qué dice el verso 37? ¿Qué dice? Al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón, hermano. La palabra de Dios convierte no solamente la lengua, el alma, el fondo, el ser, el interior. Esta gente se compungió de corazón. Dios les metió la mano allá al corazón y empezó a volvérselos al revés. Y en ese proceso de volvérselo al revés, les compungió el corazón. ¿Y qué dijeron, hermanos? ¿Qué dice? Y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones. Ya no le llamaron desconocidos, ya no le dijeron borrachos, ¿cierto que no? Ya no le dijeron borrachos, ya no le dijeron ebrios. Varones, hermanos. ¿Quién nos estaba volviendo al revés? No la elocuencia de Pedro, porque era un pescador. No el cartón de teología, porque Pedro no era teólogo o titulado, no. ¿Sabe quién lo está volviendo al revés? El autor de esa palabra que ellos predicaron, porque la palabra de Dios convierte el alma, y cuando el alma se convierte, cambia el habla, cambia lo que se viera en sus ojos, cambia todo. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con otras muchas palabras, verso 40, les testificaba y les exhortaba: sed salvos de esta perversa generación. Y el verso 41 que dice: así que los que recibieron, ¿qué? La palabra. Aleluya. ¿Qué es lo que convierte al borracho? ¿Qué es lo que convierte al fornicario? Vea, nosotros tenemos el remedio para que el homosexual cambie. Tenemos el remedio para que la lesbiana cambie. Tenemos el remedio para que el drogadicto cambie. Tenemos el remedio para que el que se burla del evangelio cambie. Tenemos el remedio para que el pecador cambie. El remedio es la palabra de Dios, porque ella convierte el alma. Y dice la Biblia: y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si queremos ver gente convertida, si quiere ver a tus hijos convertidos, predíqueles la palabra. Vamos a predicar la palabra. Y lo segundo que quiero decir ya es para los amigos.
los que quieren cambiar la vida, los que están cansados de dejarle la plata al cantinero, los que están cansados ya de dejarle la plata ya al jíbaro comprando droga, los que están cansados ya de vivir una vida de pecador, traicionando a su esposa cada rato y haciendo cosas, gastando la plata, malgastándola y su casa en necesidad. Quiero decirles a los que todavía se sienten presos, cautivos por el pecado y no han podido ser libres, escúcheme, dice la Biblia, otra vez Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte, que cambia, que transforma el alma. Yo lo viví, lo he visto con mis propios ojos en estos 21 años de vida cristiana y 18 de ser un predicador. Lo he visto, hermano. Lo vi en un anciano de más de 70 años, el hermano Salomón, allá en Charalá. Nadie fue a evangelizarlo, pero por causa de una enfermedad que los concentró en su casa, que lo confinó en su casa, y no teniendo más cosa que hacer, empezó a abrir el Nuevo Testamento y llevaba un año leyéndolo. Y cuando yo fui a evangelizarlo, él me dijo: yo estaba esperando que alguien viniera y me dijera, porque yo ya no adoro ídolos, yo ya no soy de esta religión, yo ya no hago esto, yo ya no soy borracho. ¿Por qué? Porque la Biblia me dijo que eso es pecado. ¿Quién lo convirtió? ¿Quién lo cambió? Doña Anita, recuerdo, me decía: no, Salomón es diferente. Salomón antes era un gritón, Salomón era un grosero, Salomón me pegaba, Salomón aquello. Pero desde que agarró ese librito, cambió. Hay una anécdota que estaba leyendo. Cuenta que Gary Mason, quien vive en Irlanda, dice que a los 27 años de edad él trabajaba para el gobierno y se gozaba atacando la fe de la Biblia. No tenía simpatía por los cristianos y comenzó a leer las escrituras a fin de tener municiones para poder contradecir y atacar a los creyentes. Asombrosamente, la palabra de Dios que estudiaba llegó a este señor a la convicción de su pecado, y el Espíritu Santo usó la Biblia para producir la conversión de aquel joven. Oh hermano, yo conozco un hermano, uno de los traductores de la Biblia. Entrando en contacto con la Biblia, encontró la verdad del único Dios verdadero. Todo pecador que entra en contacto con la palabra se convierte no por el poder del que predica, sino por el poder que tiene la palabra, porque es la escritura inspirada por Dios y útil, como dice 2 Timoteo 3:16, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir en toda justicia. El verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, dispuesto para toda buena obra. Amigos, como dice la canción, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Pero ¿cómo nos alcanzó el Señor? Dios no me alcanzó con un mercado. Yo a la iglesia no llegué porque, no es que allá dan mercados, no. Dios no me alcanzó porque no es que allá sí celebran los cumpleaños a uno, no, tampoco. A mí no me alcanzó porque no es que ya hay una muchacha que me gusta, entonces me convierto por la muchacha. No, sabe a mí que me alcanzó esta palabra gloriosa, la palabra de Dios. Fue esa cuerda que Él me mandó y me atrapó, y cuando esa palabra me atrapó, me trajo a Él. Amigo, escuche la palabra, escuche, Dios te ama y te habla. Escucha la palabra. Dios a través de esta palabra te está diciendo: yo puedo cambiar tu vida, yo puedo volverte al revés, no para mal sino para bien, pero necesitas que tú me des el paso inicial, que es oír y creerme. Y todo el que oye y cree, Dios le da el arrepentimiento, para que detrás de ese arrepentimiento venga la conversión, el cambio de vida, y ese cambio lo llevará a testificar. Yo creo que Dios ha sido claro. ¿Qué le pasó al endemoniado gadareno de Marcos capítulo 5? ¿Qué lo cambió? El Verbo se hizo carne, y estando hecho carne fue a Gadara.
Y estando poseído por demonios, este endemoniado, ¿qué le dijo el Señor? Sal de él. Empezó a hablarle su palabra, sal de él. ¿Y qué hicieron los demonios? Salieron. Y dice la Biblia que este hombre ahora fue llevado a Gadara, sano, bien vestido y en su juicio cabal. La gente que vio se maravillaron. Este no es el endemoniado, este no es el que gritaba en el cementerio, este no es el que te daba contra las peñas, este no es el que amarrábamos y no podíamos. ¿Quién lo convirtió? Y alguien tuvo que decirle: Él lo cambió, Jesús de Nazaret lo cambió. Oiga, si alguien oye este mensaje, hermano, amigo, si hay un drogadicto que necesita oírlo, escúcheme. Jesucristo se fue, pero Él no está muerto. Él vive por los siglos de los siglos y ha dejado su palabra, y a través de ella está convirtiendo al pecador, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El endemoniado quiso irse con el Señor en la barca, y el Señor le dijo: no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia. Yo quiero orar por alguien que en su casa, que desde su casa, mientras escuchó este mensaje, cree, no en mí, sino en el autor de esta palabra. Alguien que crea que la palabra de Dios es perfecta y que puede convertirlo. Yo quiero orar por alguien, ya sea desde su trabajo, así estés en el andén, o estés en la azotea, o estés de pronto manejando el carro y está escuchando el mensaje, o si está de pronto no sé dónde se encuentre, pero si usted cree que la palabra de Dios lo puede alcanzar hoy para ser una persona distinta, por favor cierre sus ojos. Pero si va manejando, no lo cierre, pero por lo menos abra su boca y dígale: Señor, yo creo que tu palabra convierte el alma. Siembra tu palabra en mí, Señor, y cámbiame, porque quiero ser esa persona a la imagen y semejanza tuya. Hermanos, vamos a orar. Si hay algún amigo que quiera entregarse al Señor, lo puede hacer allá en su casa. Entréguese al Señor. Salga de esa vida de pecado, de esa vida de basura. Cambia de amo. Suéltase del diablo, que sí se puede. No digas: no, no puedo. No, sí se puede. El Señor ya pagó el precio. Estás libre. Solamente crea en Él y dé el paso inicial. Y hermanos, prediquemos la palabra. Llenemos las redes de palabra. No nos quedemos en silencio. Prediquemos la palabra. Prediquemos la palabra. Oremos, Señor Jesús.